Y tiene razón Edmundo del Águila, está caliente, pero el Perú está caliente. Y ayer en la noche yo me preocupé cuando escuché unas declaraciones, o leí mejor dicho, declaraciones de Cecilia Chacón de Vettori diciendo que el Perú estaba volviéndose a parecer al Perú de los 80. Entonces yo quiero, Cecilia, Edmundo, abrir el abanico de lo que está pasando con Cotabambas, porque hay estado de emergencia, porque hay un estado de emergencia de lujo en el norte, pero hay estado de emergencia. Y porque yo no quiero el día de hoy que se vuelva a repetir lo que pasó ayer. Gritos en el Congreso, algaradas, bombas lacrimógenas y perdigones. ¿Qué está pasando con el Perú, Cecilia? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Sí, hay mucha preocupación más allá de los políticos, los congresistas. Creo que la mayor preocupación es en el pueblo, es en la población. Efectivamente, yo creo que los que ya tenemos un poquito más de años y pintamos algunas canas, recordamos perfectamente cómo era, ¿no? Huelgas todos los días, calles cerradas, negocios quebrados. No nos olvidemos que el centro de Lima era básicamente un distrito fantasma en esas épocas, porque todos los negocios tuvieron que cerrar, no tenían clientes, nadie iba al centro, a no ser que quieran hacer huelgas o tuvieras que ir a trabajar porque eras funcionario público. Más allá de eso no existía nada. No existían restaurantes, etcétera, etcétera. Justamente por la cantidad de huelgas que había. Todo el mundo salía a las calles a protestar porque había un gobierno débil, un gobierno que no tenía liderazgo, un gobierno que vivía de espaldas al pueblo, que decía que los terroristas eran abigeos, por ejemplo, ¿no? Y que no se daba cuenta de lo que estaba pasando en el país. Cecilia, acabamos de estar escuchando con Edmundo, y con preocupación y hasta con estupor, el ministro del Interior ha vuelto a decir que hay 5.000 infiltrados del Movadef en el SUTEP, ha dado el nombre de Castillo, ha dicho que están haciendo una investigación que no saben de lo que está haciendo en política y que insta, así lo ha dicho el ministro del Interior, que insta al Ministerio Público a tomar medidas, pero el que mete a la cárcel a la gente es el policía y el que acusa es el Ministerio Público. ¿En qué país estamos viviendo, Edmundo? ¿Tú lo acabas de escuchar al ministro del Interior? Sí, efectivamente, mientras esperábamos, escuchábamos las noticias. Fíjese, acá lo que falta, creo yo, Philip y Cecilia, es una buena conducción. Lamentablemente, el presidente no tiene el complemento que debería tener. Él es una persona que toda su actividad política la ha desarrollado desde el aspecto técnico. Él ha tenido responsabilidades técnicas. Primero fue dirigente o gerente o administrativo del BCR y luego ha sido ministro en varias oportunidades. Pero nunca ha tenido la posibilidad y tampoco tiene el perfil de poder darle solución y poder encarar los problemas que hoy en día tenemos. Y ante esta falencia el presidente, y eso es normal, porque cada uno pues tiene expertices, cualidades y habilidades distintas. Él debería tener un complemento que lo ayude a encabezar y a enrumbar el país. Y lamentablemente no lo tiene. Ya, porque eso debería estar representado en los ministros y en el primer ministro. Me está diciendo y en sus congresistas. Bueno, pero hay una bancada cohesionada. Pero me están contando que Perú no va al Mundial. Yo ya sé. O sea, la situación hoy, Cecilia, es que tenemos un ministro y ha vuelto a salir el ministro, que lo ha salido en vivo, el viceministro de Gestión Institucional y el viceministro de Interior a insistir con el tema Movadef. Entonces, evidentemente me tienes que decir, oye, del Águila Proterruco en la cana, tú Bater Proterruco a la cana, tú Chacón Proterruco, y te pongo una investigación. Entonces, no nos olvidemos que el Congreso le dio facultades legislativas al gobierno para que pudiera legislar en términos de apología, y no lo hizo. Y pero se presentó un proyecto, presentamos un proyecto. Después, sí, no, claro, pero sí. No lo hizo el gobierno directamente. No lo hizo el gobierno en lo que se refería a las facultades que le dimos. Y supuestamente el gobierno pide facultades por un tema urgente. ¿No es acaso un tema urgente el tema de apología al terrorismo? ¿Por qué? Porque ahora todos aquellos que está señalando con el dedo, muchos de ellos lo que hacen es apología al terrorismo, pero sin embargo no hay una ley realmente clara que pueda ayudar a que estén presos, porque deberían de estar presos. Ya, pero en el supuesto, Edmundo, que hayan 4.816 gente más. Y bueno, y ahorita en Cotabambas no pueden haber gente extremista que esté tratando de fregarnos la vida en Andahuaylas y lo propio en Tumán. Y reitero, o sea, el ministro no puede salir a decir esa barbaridad porque el que mete a la cárcel a la gente es el policía. Hoy en día, si vuelve a haber otra manifestación como las que tú estás viendo, Cecilia, en todos los periódicos, si vuelven a haber gases lacrimógenos y tal, ¿qué va a pasar el día de hoy? Disculpe que insista, Philip, pero yo quiero ser reiterativo. Es que el tema es ese. O sea, a ver,
El tema es que no hay un liderazgo, no hay una orientación, no hay un rumbo, no hay una capacidad de diálogo y poder entablar esos puentes que necesita la sociedad hoy en día. Lo del maestro, por más solución que se lee de repente más temprano que tarde, va a servir como un precedente para otros sectores para poder levantarse de la misma manera como lo están haciendo los maestros el día de hoy. Y eso es malo, y es responsabilidad del gobierno central, porque desde un inicio no tuvieron la capacidad de darle solución al problema. Yo creo que el mayor problema, Philip, es que el gobierno no se da cuenta de lo que está pasando. O sea, tenemos un presidente que dice que la ministra Martens está haciendo un extraordinario trabajo. Estamos con un presidente y ministros que dicen que estamos viviendo en el país de las maravillas. O sea, ¿en qué país viven ellos? O sea, están en Marte. No puede ser posible que tengamos gobernantes que no se dan cuenta de la realidad. Porque para solucionar un problema, primero tienes que ser consciente de que tienes el problema. Ya, Cecilia, pero reitero, no se dan cuenta. Ayer ha estado Paloma Noceda y ha pasado horas de horas, han estado resondrando, así como te sacaba mala nota de chiquita, te ha resondrado todo el Parlamento de la señora Martens. Ha habido gritos, había una señora escandalosa. El presidente se le ocurre, mientras que su ministra está dando explicaciones al Congreso, da un mensaje a la nación. Entonces, yo lo que creo que tiene que hacer, y acá le pregunto a ambos, mira, la Comisión de Educación, que haga la interpelación, que la voten, eso me dice Vieira hace unos minutos que habrá 10 días, o decirle al gobierno en una conversación directa, oye, ¿sabes qué? Saca a esta señora, esta es la solución, haz esto, el Parlamento tiene que hacer algo porque ahora la calle va a mandar encima a ustedes y pasado mañana van a ir a gritar otro grupo de gente a la sala del Congreso y le van a pechar a la Chacón, y van a pechar a Del Águila y te van a decir que tú, porque ya se metieron ayer al Congreso. A ver, de nuevo, ¿es responsable? O sea, sacando una ministra, ¿le vamos a dar solución al tema? No, pero digan ustedes cuál es la solución. Es que ahí está el tema. Lo que pasa es que no me dejan concluir, porque hace rato quiero concluir. Hay que hacer un cambio total del gabinete, Filipe. Exacto. Tiene que haber un cambio. Eso es lo que quería concluir hace rato, pero lamentablemente pues no puedo hacerlo. Fíjate, hay que hacer un cambio radical. Hay que cambiar. Hay que saber que el ministro no únicamente debe aportar técnicamente, sino sobre todo políticamente. Y cuando un escenario tan atípico como el que vivimos el día de hoy, en el cual la bancada oficialista no solamente no tiene la mayoría, sino no tiene la cohesión y los elementos necesarios como para tener un solo discurso. Ellos mismos están divididos. Entonces, ¿cómo puedes pedir tú una orientación, un norte, cuando entre ellos mismos no se ponen de acuerdo? ¿Te van a decir obstruccionistas? ¿Te van a dar miedo como los fujimoristas porque te van a decir obstruccionistas? No, porque creo yo que eso no es un secreto, es algo que todo el mundo lo sabe, es conocido, ¿no? Y lo que cuando uno habla y declare la forma como lo hacemos en Acción Popular, siempre los comentarios son para buscar el bien, ¿no? Y la mejoría. No son como los malos del fujimorismo, son los obstruccionistas. Esto no es novela mexicana donde hay buenos y malos, creo yo. Son los malos, son los obstruccionistas. No, acá lo que todos queremos, y sobre todo el Congreso, y es cierto lo que dice Cecilia, se le dieron las facultades para poder legislar un tema tan importante como es el tema de apología. No lo hicieron. A Dios gracias, vino la rectificación por parte del Congreso, fue una iniciativa de 5 congresistas, en los cuales me incluyo, se presentó un proyecto de apología al terrorismo, que ya está tipificado, ya está aclarado, solamente está para que el Ejecutivo pueda ponerlo en marcha. Vamos a ir a la pausa. Y yo le dije la vez pasada a Cecilia, me dijo, no, Keiko por despacito. Si Keiko lo hubiera bochado a Zavala antes de 28, ya tendríamos otro gabinete, otra ministra de Salud, otra ministra de Educación, otro ministro de Interior y un gobierno más serio. ¿Le habrían dicho Zambacanota? Mira, la pregunta es, el primer gabinete normalmente tiene lo mejor de un gobierno. Nosotros sacamos a este gabinete. ¿Y a quiénes van a poner? ¿Qué personas van a aceptar una cartera en estas circunstancias? Entonces, aquí hay que pensar las cosas muy responsablemente, y no nos olvidemos que el Congreso va a terminar llevando sobre los hombros a un gobierno incapaz, porque eso también es responsabilidad del gobierno, del Congreso. Nosotros, los fujimoristas, ya en el gobierno de Ollantumala, tuvimos que cargarlo a los hombros el último año por lo menos. ¿Por qué? Porque el país necesita gobernabilidad. Y el país, nos guste o no nos guste, eligió a Pedro Pablo Kuczynski como presidente. El responsable no es el Congreso, el responsable es el señor Pedro Pablo Kuczynski. Los profesores piden aumento de sueldo, cosa que el Congreso no les puede dar. Los maestros piden reconocimiento de sus gremios, cosa que el Congreso no les puede dar. En fin, aquí hay que dejar las cosas claras, Philip, por más que no te guste. Aquí el responsable de gobernar, el que ha sido elegido para gobernar,
es el señor Pedro Pablo Kuczynski y lamentablemente no ha sido capaz de hacerlo en este año. Mira, yo pensé que me traía malas noticias Vieira. Peor noticias está ir a Chacón. O sea, que lo van a dejar morir. Estamos ante un incapaz. No. Rodeado de incapaces. Así es. Con sus propios parlamentarios. Eres incapaz. Con Zavala incapaz. Con la Martes incapaz. Con Basobrino incapaz. Y tú lo que me estás diciendo es que Keiko va a seguir escuchando Despacito. No, lo que estoy diciendo es que Keiko va a seguir escuchando Despacito. El que nosotros interpelemos y saquemos mañana a la ministra Martens no va a solucionar el problema. Le tienes que poner la agenda y decir, nosotros esto es lo que tienes que hacer. Por supuesto, y nosotros les hemos dicho, ustedes lo que tienen que hacer para empezar, el primer paso es recibir a todos los profesores, no solamente a los que les gusta. Y además de eso, no nos olvidemos que aquí no hay niños diferentes. Los de Tumbes, los de Cusco, los de Arequipa, los de todo el Perú son exactamente iguales. Y el problema de los maestros, aquí a quien perjudica es a los niños, que deben ser nuestro objetivo. Vámonos a la pausa, regresamos. ¿Qué pasa? A ver, bueno, me queda claro que el fujimorismo ve a PPK, a Zavala, a todos en arena movediza y lo va a dejar morir. ¿Qué va a hacer Acción Popular? No es eso lo que he dicho. Bueno, te está hundiendo y tú, como Nerón, la Chacón, con violines lo deja morir. Ya me quedó claro, es lo que entendí. Después te aclaro. ¿Qué va a hacer Acción Popular? Después te aclaro. No, yo creo que esa no es la voluntad de ningún peruano, ¿no? Dejar que el presidente se hunda, sino por el contrario. Yo creo que todo aporte que finalmente distintos escenarios se comunican es precisamente para darle una viabilidad que no lo tiene. Pero fíjate, Philip, retomando el tema de los maestros, que fue un tema que yo me involucré bastante porque estoy en la Comisión de Educación, lógicamente, y el día de ayer tuve la oportunidad de juntarme con este señor Castillo. Y no solamente eso, sino de escuchar a la ministra. Y los pedidos que hace el señor Castillo, indudablemente que él representando a la facción que pueda representar dentro de los profesores, prácticamente ya han sido solucionados por parte del ministerio. Piden aumento. Se le va a dar aumento en diciembre a 2.000 soles. Y mira, y es importante que la gente sepa eso. Desde el 2001 en adelante, el único gobierno que incrementó en más del 50% el sueldo de los maestros fue el gobierno de Toledo, que al final de los 5 años lo hizo en un 90%. Después de eso no se hizo grandes aumentos. Hoy en día, ya en los primeros 18 meses, va a haber un aumento del 32%. Entonces, seamos veraces. Empecemos también diciendo que el gobierno ha hecho un esfuerzo y ha hecho un aumento que no lo ha hecho en los gobiernos pasados, desde el 2000 en adelante. Segundo, el tema de la capacitación. Los va a capacitar para que puedan dar sus exámenes. Lo que piden los maestros, y eso sí es una tingencia, es una distinción con lo ofrecido por el ministerio, ¿cuál es? Que pasados 2 evaluaciones y ellos no aprueben, finalmente se les mantenga al mismo nivel, en la misma escala, pero que no se lo saque del magisterio. Esa es la única diferencia con la propuesta del Ministerio de Educación. Entonces, tercero. Pero Edmundo, tú me estás relatando lo que yo ya sé. No, es que... Entonces, estamos ante un problema político. Entonces, los políticos tienen que solucionar el problema político. Y no lo están haciendo. A eso voy, Philip. Nosotros todo regresa a como empezamos. Finalmente no hay una conducción, un buen manejo de esta solución de crisis. Creo yo que finalmente nació mal esta protesta, no por parte de los profesores, sino por parte del gobierno central, que no tuvieron la capacidad y creo yo la humildad de poder recibir y escuchar a todos los maestros. Lo que no nace no crece. Escúchame, para empezar, el problema de los maestros no está solucionado, es mentira. No está solucionado. Los maestros siguen en la calle, los niños siguen sin profesores. No es verdad que está solucionado el problema de los maestros. En el Cusco tampoco se solucionó. En ninguna parte está solucionado el problema de los maestros. O sea, eso es una falacia, una mentira que quieren hacerle creer al pueblo. No está solucionado el problema de los maestros. El día que todos los maestros estén en clases y no en las calles, ahí podremos decir que el asunto se ha solucionado. Yeah. Punto número 1. Punto número 2, nosotros lo que pedimos y exigimos, insisto, es que el presidente... A ver, ¿cuándo se ha visto que el presidente recibe a los huelguistas? En el 72 fue la última vez. Él mismo le ha movido la alfombra a su ministra. Entonces ahora todo el mundo quiere conversar con el presidente. Entonces cuando salga la CGTP, que ya ha dicho que va a tener una marcha, cuando salgan todas las demás personas que ya anunciaron que van a hacer marchas, Cecilia, Cotabambas está ahorita hay estado de emergencia. No se van a conformar con hablar con el ministro, con el premier, porque van a querer conversar con el presidente. Gravísimo, gravísimo error político. Si el señor no sabe de política, que se deje asesorar. Pero su gabinete está lleno de técnicos y el país no se gobierna con técnicos. Los técnicos se contratan. Los políticos son los que tienen que manejar ¿Cómo va a ser? Es como que el día ya. de mañana tú seas ministra de algo, estás en el Congreso donde están cocinando los malos, ¿no?
Y en ese momento Keiko dice, mensaje a la nación, ¿tú cómo te sentirías ahí en el Congreso? Pero también se lo hizo Torne. No te olvides, nosotros estábamos con Torne en el Parlamento. De verdad, ¿no? Por supuesto, el señor no tiene la más mínima idea de lo que tiene que hacer. O sea, él sigue pensando que es un gerente de banco, que es un empresario y los sindicalistas son sus empleados, a los que no hay que hacerle caso, como se les ocurre enfrentarse al patrón. O sea, él y su gabinete siguen viviendo en la época de la carreta, donde el ciudadano no cuenta, donde los problemas son ellos los que saben lo importante, que es solo beneficiar a las grandes empresas porque ellos les van a dar trabajo y que con eso se contentan. Oye, y te puedo, esa es la visión que tiene de un país. Te puedo comentar, o sea, yo no lo... De Kenji no te voy a hablar, ¿no? Porque Kenji está en las guaringas bañando. Lo de las Pepe Casas, pasapiola. Que es un escandalazo. No, es un escándalo. Es una barbaridad, pues, Edmundo. Bueno, el gobierno de la construcción, que es el gobierno de Acción Popular, donde hay la mayor cantidad de constructores, tiene que levantar, así como levantaron la voz por lo de Chinchero, una casa igualita de material noble te cuesta menos. Y sale Pablo de la Flor, buen tipo, hermano. Sí, hija, sí, claro, y no pasa nada. Bueno, Felipe, mañana... Y Edmer Trujillo. No, mañana está citado el ministro de Vivienda a la Comisión de Reconstrucción. Ahí tendrá que responder por este tema específico, por el tema de estos módulos, estas casas, tendrá que responder y decir por qué esos precios tan altos, por qué únicamente la compra un solo proveedor, por qué una licitación no tan engorrosa que prácticamente aisló y separó a muchos otros postores. Tendrá que responder él. Cecilia. Y yo ahí yo ahí te digo, cuando tú preguntas qué hace el Congreso, eso hace el Congreso. El Congreso paró Chinchero. El Congreso va a investigar estos temas. El Congreso no está permitiendo que se le venda el país a algunas personas para beneficio de pocos. Lo que el Congreso está haciendo es levantando su voz cada vez que hay un negociado y cada vez que hay un lobby. Y los hemos logrado parar. Lamentablemente, esto continúa. Andoa se va a volver... No le quiero decir mis Andoas a Mecha Aráoz, porque Mecha Aráoz ha dicho que no critiquen, o sea, los suyos a PPK. Lo de Andoa se está pareciendo a lo de Bagua, Cecilia. No, esto está saliéndose realmente de control. Yo lamento mucho que esto esté pasando. Nosotros como congresistas, como Fuerza Popular, no es que estamos esperando que se hundan mientras nosotros tocamos el arpa. Totalmente falso. Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente ser responsables con un país que nos ha elegido. ¿Qué pasaría si nosotros en estos momentos nos tumbamos a todo el gabinete? ¿Qué pasaría? Había un incontrol, una ingobernabilidad total. Pero permíteme, el tema económico sería cada vez peor. Nosotros lo que tenemos que hacer, y si es que el Ejecutivo no es capaz de solucionarlo, nosotros tendremos que tomar... Gabinete conversado, pues. Sí, yo creo que la censura, gabinete conversado. La censura no es el único camino. Hay gestos políticos. Hay gestos políticos, creo yo, en un escenario que hoy día ha mostrado equilibrio, como es el Congreso. Deben de acercarle una propuesta al presidente, decirle, presidente, usted tiene que renovar ese gabinete. Y ese gabinete tiene que salir del consenso. Mira, Philip, un poco recordando la historia, el último año el presidente de la UNDE se generó un gabinete de consenso. No es que cada partido aporte a un nombre, un candidato, sino lo que se hizo en el momento fue tener nombres consensuados que permitan darle viabilidad al tema. Hoy en día necesitamos un primer ministro que tenga la capacidad de diálogo, que tenga esa capacidad de poder acercarse a las bancadas y a los distintos movimientos sociales y poder tener una conversación larga, pero sobre todo seria. No alguien que se aísle y, como se dice, manejar pues esto a niveles empresariales. Cecilia, el país no es así. Es que si Keiko Fujimori lo vota a Zavala, recupera la calle que la está perdiendo. Es mi opinión, yo puedo estar equivocado. Yo te digo una cosa, Philip. Este gobierno no solamente necesita sacar a muchos de sus ministros. Este gobierno necesita sacudirse de todos aquellos del gobierno pasado. Esto es consecuencia del señor Saavedra, a quien defendieron tanto. ¿Te acuerdas? Super Saavedra. Este caos en el sector educación es consecuencia de un ministro que lo único que quería era pagar consultorías para que lo protejan y escriban bien de él, para que haya conseguido ahora un puesto en el extranjero. Esto es consecuencia de un ministro que no pudo controlar un magisterio. Estuvo de ministro, Philip, 4 años en el sector de educación, 4 años. Y esta señora Martens es su sucesora. Ella trabajó, claro. Para no hablar del mundo del Ministerio de Defensa. Ella trabajó. El Ministerio de Defensa está repleto de todas las promociones de Ollanta Humala. Así es. La señora Martens ha trabajado 3 años con Saavedra en el ministerio.
y es su heredera. Es él quien la dejó para taparle absolutamente todas las cosas que le tendría que haber tapado. Vámonos a la pausa. Y por favor, Cecilia, la última vez que le falta ese respeto. Es súper Saavedra, no es Saavedra, es súper Saavedra. Por favor. 9:36, pausa y regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Función, parece broma, pero hay huelga de médico legista. Sofía Gallego, ¿cómo estás? 9:42. Bien, gracias. Información en vivo. Nos encontramos en los exteriores de la Morgue Central de Lima, donde el día de hoy se cumplen 72 horas, donde vienen acatando los médicos legistas un paro nacional. Ellos han hecho un funeral de medicina legal. Ellos acá en los exteriores han traído un cajón, y esto como muestra de la culpa y las pocas acciones que viene tomando el Ministerio Público y también el Ministerio de Economía y Finanzas. Para mayor detalle conversaremos con la doctora Amanda Zárate para que nos dé mayor detalles. Doctora Amanda, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenida a Exitosa. Coméntenos, luego de que ya se haya cumplido las 72 horas de este paro médico, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, si de no encontrar una solución viva, ¿no?, a nuestras demandas, a nuestros justos reclamos, nosotros estamos ya en una reunión para acatar probablemente la huelga nacional. Ahora, queremos saber qué áreas en estos momentos nos están atendiendo. Nos comentaba necropsia, autopsia y el acta de declaro. Este es un acatamiento de nuestro paro. No se están realizando las necropsias de ley, no se está el levantamiento de cadáveres y la emisión de esa no está procesando todas las muestras respectivas porque no se realizan tampoco las necropsias de ley. Este llamado directo quería, porque nosotros estamos observando acá que han traído un cajón y en el cual dice justamente que este funeral, ¿qué representa exactamente? Representa la muerte de medicina legal ante la total indiferencia, incapacidad y vulneración de nuestros derechos del titular del sector, que es el Ministerio Público, y también la no intervención del Ejecutivo para la solución de nuestras problemáticas. Muchísimas gracias, doctora Amanda, por conversar con Radio Exitosa. Sigue tomada entonces los exteriores de la Morgue Central de Lima. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. Todo parecido. A ver, 9:44. ¿Qué hacer, Cecilia, y ahora hablando en serio, para que esto no se exponencie? Fíjate, los médicos legistas, ya sé que es un gremio chiquito, pero se van sumando. El otro día, casi, si no tiene buen tino, Pedro Laichea, los comerciantes y los mototaxistas de Tacna iban a tomar la plaza de Tacna por este escandalete del Aventura Plaza, que es una empresa chilena y que estaba comprando a 50 kilómetros de la frontera. Si eso no tiene velocidad, Pedro, otro gremio chiquito tomaba la plaza de Tacna. ¿Qué más va a pasar? Ustedes son congresistas, calculo que hay comisión de inteligencia, de orden interno y seguridad. ¿Vamos a seguir viviendo en la precariedad y en el desorden en el Perú porque tenemos un presidente que no quiere hacer caso? No solamente que no quiere hacer caso, Philip, sino un presidente que da declaraciones totalmente fuera de lugar, que no tiene ningún liderazgo y que no está ayudando a que esto se solucione. Y si él no es capaz de tomar las decisiones correctas, pues que tenga un equipo que sí. Y para eso no solamente, insisto, se necesitan técnicos, sino políticos. El Estado no es una empresa. El Estado no se gobierna con gerentes, se gobierna con políticos. Y lamentablemente él no tiene políticos a su alrededor. Y en el Congreso, que tiene algunos, los ha dejado totalmente de lado. Y ellos, a su vez, están cada uno disparando por su lado. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que tengamos un presidente que podamos realmente confiar si tiene declaraciones, y lo voy a leer textual? A Marcelo Odebrecht lo conocí en Palacio y yo siento mucho que esté sufriendo y que su empresa esté en problemas. Esto lo ha dicho PPK hace 2 días en una entrevista con Milagros Leiva. O sea, ¿cómo es posible que le dé pena y sienta mucho que el señor Marcelo Odebrecht esté en problemas con su empresa? O sea, ¿cómo es posible que tengamos a un presidente que ni siquiera controla lo que dice? Que no tiene ni siquiera la idea de los problemas que le puede acarrear eso al país. Entonces... Pero aquí, se han votado las procuradoras porque no quisieron aceptar la venta de Olmos. Así es. Y ahora el nuevo señor dice que hay que vender Chavimochic. PPK trabaja para Odebrecht. Eso es evidente. Y este mensaje lo ha dado públicamente y sin embargo los medios que han levantado cualquier cosa que dijo menos esto. ¿Qué pasa si Keiko dice me da pena Odebrecht? No, olvídate, termina presa. O sea, son capaces. Entonces, aquí hay además una prensa, lamentablemente, que a través de la publicidad, a través de las consultorías y demás,
está totalmente sesgada. Y mira... Y no dicen las cosas como realmente son. Y lo que hacen es atacar a quienes ellos consideran los enemigos del gobierno y ensalzar a todas aquellas personas que trabajen en el gobierno. Y le está haciendo mucho daño al país. El día de ayer, Exitosa publicó el diario. Por si acaso yo no trabajo en Exitosa ni tengo que ver en el comité editorial. Tienen el mismo nombre, nada más que eso. Publicó una cuestión que decía que hay una empresa de Kuntur que había desviado 28 millones de dólares para una caja que serviría para aceitar gente una vez. Pero cuando Vitocho se oponía a Kuntur, pero cuando Edmundo se oponía a Kuntur, o cuando el congresista Villanueva se oponía a Kuntur, mira, era unas mentadas de madre por la web, que yo la miraba. Venía Vitocho y, por Dios, mentadas de madre, se metían con la familia, degradaron persona no grata, entonces toda una maquinaria. Y el gobierno insistió, y ahora nos quieren con la amenaza de que nosotros vamos a tener que indemnizar a Kuntur. Entonces no vaya a ser que mañana salga Zavala a decir, me da pena la gente de Kuntur. Así es. Yo les tengo tanto cariño. Si le da pena o que lo diga Fiorella Molinelli. Fíjate, Philip, lamentablemente pues el clima ya llegó a una situación extrema, el clima político, todo el ambiente político, y los distintos sectores y todos los agentes políticos, yo creo que van a aplicar este dicho, ¿no? El muerto se hace pesado cuando sabe quién lo carga. Finalmente, al no tener una buena base, un buen soporte por parte del gobierno central, porque el presidente lamentablemente demuestra debilidades en la conducción y no tiene el complemento ideal para poder tener una conducción clara, finalmente lo de los maestros, Dios quiera que me equivoque, va a ser un preámbulo de otros sectores, como el sector salud, que yo creo que está a la espera, por un tema mediático nada más, que pasen los maestros para ellos. Vamos a ir a la pausa. ¿Cómo estará el gobierno que Lúcar lo critica a Basombrío? O sea, esto ya es algo único. Crítico tiene que ser. Ahora es crítico. Vámonos a la pausa. Regresamos con lo que quede Nicolás Lúcar. Philip Butters en Exitosa. Ahora, Lúcar, te quiero escuchar. ¿Más diálogo? No, hoy día, sinceramente, yo creo que ya rebasamos todo límite. Todo límite. Porque, o sea, Basombrío ha pasado de ser un mal ministro del Interior a ser un difamador. Porque lo que ha hecho hoy día en la mañana es difamación. Es un asunto tan delicado. Además, yo no sé quién le habla a la oreja a Basombrío y Basombrío le habla a la oreja a PPK. Pero lo que ha dicho es que Sendero Luminoso, bajo su versión del Movadef, se ha unificado, ¿no es cierto?, con la gente de Quispe Palomino y que Castillo Terrones, el dirigente de la huelga magisterial, es como la... O sea, está diciendo, y me van a disculpar, idioteces. O sea, es un nivel de ignorancia de lo que está pasando y a mí sinceramente me preocupa porque en manos de este hombre está la lucha contra el terrorismo. Además, ha hecho otra cosa increíble. Ha dicho, hay maestros que han querido tomar aeropuertos, hay maestros que han tomado Machu Picchu. Se te olvidó decir, Basombrío, que con esos maestros se reunieron, que con esos maestros estuvo el presidente de la República y con esos maestros acordaron levantar la huelga en Cusco. Porque esos a los que él ha pedido que la fiscalía se les vaya a la yugular, a los maestros con los que él... o sea, ha dicho así, yo insto a la fiscalía, pero hasta donde yo sé, hermanito, el que mete preso a Chacón por revoltoso, a Del Águila, a Lúcar, a Bater, es el policía. El policía te lleva a la comisaría, así es, corrígeme si me equivoco, atestado policial, viene el fiscal, eleva como titular de la acción penal, ahora, después te canea. Claro, pero escúchame, pero ustedes en el Congreso han dejado que las cosas lleguen en este límite, ¿Ya ves? sinceramente. Muy mecaico. O sea, ustedes están interviniendo en la huelga magisterial esta semana. Tiene 2 meses el conflicto. Nosotros venimos conversando y viendo con el gobierno, no con el gobierno, viendo con los profesores la posibilidad de que esto se solucione. Ahora, como tú comprenderás, la solución no viene por manos del Congreso, viene por el Ejecutivo. Nosotros lo que podemos hacer efectivamente es escucharlos, es exigirle al Ejecutivo que los reciba. Es más, el día de ayer yo también lo dije, o sea, es muy irresponsable que con el pretexto que son terroristas, con el pretexto que son revoltosos, simple y llanamente se reúnen con un grupo y con otro no. Cuando todos los niños del Perú tienen... viven de espaldas. ¿Tú has visto la soberbia el día de ayer? Sí, o sea, la ministra como si estuviera hablando con los empleados de su casa. El viernes
a las 4 de la tarde y yo voy a decir de Tim Marín, de Doping Way, ¿quién va a entrar? O sea, ¿qué se han creído? Efectivamente. O sea, a esos dirigentes los ha elegido sus maestros, sus bases, o sea, es gente que es representante de alguien. A la ministra no la eligió nadie, la nombró PPK. ¿No? O Zavala, bueno, no sé quién la puso ahí al final. Saavedra, la dejó Saavedra. Cortito nomás Edmundo, ¿ah? Sí, porque quiero ¿Quién es el complementar hombre algo que más dijo Cecilia. poderoso del Perú? Para aclarar. Zavala. Idem, Zavala. Sí, pues, está claro. Prosigue Edmundo. Ya, solamente para... 4-0. Para poder terminar nada más lo que dijo la congresista Chacón. Fíjese, es cierto, el Congreso está haciendo su parte. El día de ayer los voceros, que por cierto no fue el vocero de Fuerza Popular, nos reunimos con el señor Castillo. Y lo que hizo él fue presentar un proyecto de ley en el cual lo que quería era tener el aval no de los voceros de cada partido para poder encaminar este proyecto de ley y sea parte de la solución. Es un proyecto de ley que es bastante lógico, que yo creo que está muy afín, acorde a lo que propone el Ejecutivo y que finalmente en situaciones como estas, en la cual uno establece un diálogo, pero un diálogo sincero, veraz y sobre todo con la capacidad de poder, para negociar, tú tienes que ceder. No puede ser que uno gane siempre. En la capacidad de poder ceder en algunas cosas, creo yo, el tema se debe encaminar. Pero mientras tengamos actitudes como lamentablemente las tienen algunos elementos del Poder Ejecutivo, creo que yo que no... Pero vamos a el llegar a ningún lado. elemento es PPK, el obstruccionista es PPK. Simplemente para aclarar algo, el congresista Becerril, en nombre de la bancada, con 4 otros congresistas, la semana pasada se ha reunido con el señor Castillo y sigue teniendo conversaciones con él constantes. Así que nosotros Claro, pero ¿sabes cuál es el tenemos problema? claro que aquí hay que conversar con todos para lograr una solución en conjunto que beneficie a los Pero niños. ¿sabes cuál es el problema, Cecilia? Creo que se ha dejado llegar la situación a un punto en que, o sea, ya es un problema hasta de plazos. ¿Me entiendes? Ya, usted lo más probable es que se interpele, ¿no es cierto?, a la ministra de Educación. Nadie ha dicho que demora 10 días. ¿Cuánto va a demorar? 10 días. mal. O sea, vamos a dejar que el país se siga incendiando 10 días más porque lo que está ocurriendo contra lo que le cuentan a PPK, que le dicen, PPK, todo está de PM. Vamos nomás, o sea, y no pueden ir a ningún lado porque donde van les aparecen manifestaciones y tienen que salir corriendo. PPK ha dicho que es no una ha podido- magnífica ministra, Martens. Claro, una pues, extraordinaria ministra. Le da pena Odebrecht. Pobre Marcelo, un ladrón de la recontra su madre que Pero, se ha tirado miles o sea, de millones y le da pena a PPK. El problema es que estamos en una situación particularmente crítica. O sea, ayer yo he estado en Cayahuanca, acá cerquita Lima, parece cerquita, tomaron 2 horas en llegar. Los padres de familia el lunes han hecho una asamblea y han decidido sumarse a la huelga, que es una cosa inédita, padres de familia en huelga. O sea, están Acá con los apoyando. alumnos nomás se suben. Simplemente los chicos ya no van al colegio. Pero PPK, o sea, están en otra dimensión. He entrevistado a una promotora, porque así es como les llaman, promotora. ¿Sabes cuánto gana la promotora? 320 soles. ¿Y cuál es su función? Es la profesora única de educación inicial en Cayahuanca. ¿Y cuál es su chamba? La de una maestra. Y está graduada para maestra, tiene título de maestra. Y gana 300. Yo le digo, ¿y usted qué quiere? El sueldo mínimo vital. O sea, esas cosas están pasando en la educación peruana. Entonces, ¿cómo no va a estar molesta la gente? O sea, es cierto, ya no es culpa solo de PPK, esto se arrastra de décadas, ¿no? No, y de Saavedra. Y cuando No te haces loco, di los nombres de pedo, Super Saavedra. y cuando miras las cifras, hay un estudio, no me acuerdo el nombre de la persona, son 2 personas que han hecho este informe impresionante sobre la educación peruana y han hecho unos índices donde el pico es el año 65, primer gobierno de Fernando Belaúnde. El equivalente es aproximadamente $3.000, digamos, lo que vendría a ser $3.000 lo que gana un maestro. Lo que hoy gana un maestro es la 5ª parte o 6ª parte de lo que ganaba un maestro del año 65. Nicolás, o si sea, bien se es ha cierto, deteriorado 5 veces el nivel de vida del maestro. Si bien es cierto, esto viene desde hace mucho tiempo atrás y peor aún en los últimos 4 o 5 años del señor Saavedra, el señor PPK sabía qué es lo que tenía que resolver cuando pensó en postular. Ese no es un pretexto. O sea, decir que esto viene de años atrás no le da a él absolutamente ningún tipo de privilegios. Él es el presidente de la República hoy. Y estamos en un ¿sabes lo que estado unitario. ¿Sabes lo que a mí me preocupan 2 que cosas? esa era ¿ya? la situación del a país. mí me preocupan 2 cosas. Lo primero es que este conflicto, que ha comenzado como un conflicto de maestros, escale y se convierte en un problema muchísimo más grave donde tengas regiones enteras sublevadas. Y lo segundo, que en vez de hacerle daño al Movadef,
Lo ha al levantado. ponerlo de una manera tan torpe en el centro de la atención y acusar a los dirigentes de la huelga que son del Movadef, ¿no? Que son dirigentes además a los que la gente aprecia, a los que la gente respeta, a los que sus propios maestros han elegido en su pueblo, los conocen, la gente sabe quién es, los quieren. Entonces, estos que son los buenos para mucha gente, resulta que eran del Movadef cuando no son. Entonces, lo que estás haciendo es legitimar al Movadef. O sea, realmente hay que ser torpe en términos políticos para hacer algo así. Lo que pasa es que lo que está sucediendo es el resultado de un gobierno débil y de una falta de liderazgo. Porque Bueno. cuando existen problemas estructurales y ves que el jefe, que el quien tiene que dirigirte, la persona a la que tú tienes que mirar para que solucione tus problemas, no tiene idea de dónde está parado, entonces empiezan a surgir todos estos temas y problemas. La gente sale a las calles. Es más, un congresista de PPK dijo de que están haciendo huelgas y saliendo a las calles porque como ya se está formulando el presupuesto de la República, es una manera para que el gobierno se dé cuenta de la problemática. ¿Puedes creerlo? O sea, la gente tiene que salir a las calles un mes antes de la entrega de la ley de presupuesto al Parlamento para que el señor PPK y su gabinete se dé cuenta de los problemas del país. Y ese es el tema. No conocen el país, no lo sienten, no lo sufren, porque han vivido toda la vida en una burbuja y no conocen la realidad del país al que están gobernando. Va a estar el profesor Castillo Terrones en un ratito acá. Y si está indignado, yo lo voy a entender perfectamente. ¿Cómo va a decir? ¿Por qué hoy día el ministro del Interior lo ha difamado? Perdón, Eso es un delito. Pero disculpa, pero no solamente ha dicho que el tipo es de Movadef, sino que seguidamente ha dicho, no tenemos, así, escucha, vuelvo a pasar el audio, porque se lo ha dicho a Sofía, no tenemos información de sus actividades políticas. O sea, porque se me ocurre a mí, digo algo y no tengo cómo probarlo, en la misma frase. El problema es que tú tienes siempre, porque lamentablemente eso ocurre, algún ayayero, algún desesperado por hacer méritos, ¿no es cierto? Que te va a inventar cualquier papel y que te va a apretar a algún colaborador para que diga cualquier cosa, porque lamentablemente eso ha ocurrido en el Perú. Eso ha ocurrido. O sea, el mensaje que está dando el ministro, a ver, ¿quién me empapela Castillo Terrones? Bueno. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es falso. Es falso, y no lo digo por quien sea Castillo Terrones. Acá estamos, una de las cosas sobre las que hemos llamado la atención acá, Felipe, tú debes recordarlo, es por qué el presidente de la República el 28 de julio no habló del problema del narcotráfico, del terrorismo en el Perú. El 28 de julio, ¿no? En su mensaje a la nación no existía el problema. Te voy a explicar Se por lo qué. dije. existía, entonces... Yo te voy a explicar por qué. Se lo dijimos cuando nos Yo te voy a reunimos, explicar por la qué. bancada. Porque Cuando como nos reunimos dice en la bancada, se lo Cecilia, dijimos. este señor no siente al Perú. En mi caso, yo tengo papá, mamá, hijo, tío, primo, abuelo enterrado, yo me voy a morir acá. Él no tiene a nadie. Pero además, lo dijo en la campaña. En la campaña dijo algo muy claro. Cuando en el Perú las cosas se pusieron feas, yo me quité. Entonces, él no sintió el terrorismo, se fue a Nueva York con aire acondicionado, hermano. Te lo dijo claramente. Cuando las papas quemaron, yo me quité. Entonces, si el tipo, cuando le habla de terrorismo, el pata lo habrá visto pues por... De repente, entre cuando leí el Wall Street Journal, ¿no es cierto? O estaba pues en algún lugar de París. Ah, mataron gente. No le importa. No lo sintió. ¿Qué le va a importar a él la huelga de las enfermeras o la huelga de los profesores si no tiene ni nieto, ni sobrino, ni tío, ni primo que nunca han hecho media cola, ni conocen siquiera dónde está el Alfonso Ugarte? Porque tú le preguntas a PPK quién es Alfonso Ugarte, voltea y le dice a Mariluz Marte quién es Alfonso Ugarte y le dice un equipo que juega fútbol en Puno que está en segunda. En quinta está ya. Pero lo que están tratando de hacer es de deslegitimizar la protesta llamándolos a todos terroristas. Y eso es algo que no debemos de permitir. Si es que ellos dicen que hay alguien que es terrorista, entonces que lo nombren con nombre y apellido y que den pruebas. Bueno, ya notemos que ya la Chacón se está agarrando mi case de la bandera de guerra del ejército del Perú. Esa no tienes ni tú. Ni mi papá lo tiene. Ahorra como Lucar, que está comprándose buena casaca gracias a mí. Ahora la gente te agradece que que toquemos el tema de los profesores, ¿no? Los profesores te dicen, Nicolás, tú lo tocas. Nicolás, ¿por qué? Porque las otras radios no lo tocan, ¿no? O no existe o se desesperan por demostrar que son terroristas todos los dirigentes. Pobrecito. No, ya eso de los 10... De los 10 que... Mire, o sea, por todos lados uno ve las manifestaciones gigantescas que hay, ¿no? Pobre y resulta hombre. que la policía ha descubierto... El profesor Castillo preside 2 facciones de Sendero Luminoso. O sea, resulta Claro, que no ahora una, tenemos... dos. Ahora resulta Dos, que es el tenemos... nexo entre Quispe Palomino, ¿no es cierto? Y Abimael Guzmán. O No, y sea... además, proseguir. además nos estamos enterando hoy que existen 2 facciones de Sendero Luminoso. ¿Qué están haciendo ellos para que eso se solucione? Bueno, vámonos a la pausa. Lucar se está autorrobando 4 minutos. Edmundo ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos a tu abuelita. Mira, mi querido Ya, yo abuelito. le digo a mi abuelita que es tu fan número La 1, que nos señora debe estar sabe, escuchando. La señora es promo de Nicolás y también lo sigue. Pausa, regresa.